Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Bienvenidos. Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Proverbio alemán. Qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Hoy que estamos de manteles largos porque festejamos el Día del Niño, le mandamos felicidades a todos aquellos pequeñitos que están pues escuchándonos. No, ellos están en las fiestas ahorita y están en los festejos del Día del Niño porque hoy es 30 de abril. Nosotros le damos un abrazo muy fuerte y le felicitamos a su niño interior, sí, del que ya hemos hablado, de aquel que hemos dicho que existe todavía entre nosotros y que hoy es la oportunidad de dejarlo salir. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos hablando de nutrición. En la primera parte del programa, Santiago Meléndez está con nosotros para platicarnos del tracto digestivo y sus complicaciones, por qué sucede que de pronto tenemos colitis, gastritis y ese tipo de cosas. Él nos va a decir de dónde proviene y qué tenemos que hacer. Así que no se lo pierdan. Las líneas de comunicación están abiertas, 20 28 865, o bien pueden mandar mensajito de WhatsApp al 81 26 11 35 35. Y bueno, pues también estamos en la segunda parte de nuestro espacio. Hoy nos acompañará pues invitados nuevos. Estaremos recibiendo a un ginecólogo que nos va a hablar de hormonas de reemplazo. Estas hormonas de reemplazo, pero no de las que ya hemos hablado. Hay muchos adelantos médicos y precisamente hay ciertas hormonas de reemplazo que es lo más nuevo que se está utilizando y nos van a platicar de qué se trata, cómo podemos accesar estas hormonas y además, bueno, quiénes son candidatos a utilizar estas nuevas hormonas de reemplazo en el caso de la menopausia. Así que líneas de comunicación abierta, estamos en vivo, vamos a dar inicio con pues una capsulita que ya está preparada. La doctora Rosy Parga, que es gerontóloga médica, nos acompaña los lunes con un tema muy bueno, así que ya está lista. Vamos a dar inicio. Esto es Gente Grande. Hola, soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que son los cuidados paliativos en el adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Son los cuidados que se dan cuando la enfermedad está muy avanzada o en fase terminal. Tal vez no tiene cura esta enfermedad, pero hay mucho que hacer para aliviar al paciente, para darle comodidad, hacerlo sentir bien. Esto es lo más importante, la calidad de vida que le vamos a brindar a nuestro paciente. Ese es el objetivo de los cuidados paliativos. También es muy importante la familia que rodea al enfermo en esta situación. Hay que prepararla, hay que tenerla educada en ciertas acciones que se deben de hacer cuando el paciente pasa por esta situación. Los cuidados paliativos es acompañamiento, es manejo de dolor, manejo de situaciones en casa, cómo mejorar los síntomas molestos en casa, pero lo primordial es la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Siempre nos dicen en ocasiones en el hospital, ¿sabe qué? Ya no hay nada por hacer. Eso no es verdad. Siempre hay algo que ofrecerle a nuestro paciente para que tenga una buena calidad de vida o una buena calidad de muerte. Yo soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano. Ahí quedó la doctora Rosy Parga, que es nuestra gerontóloga médica, compartiendo una cápsula más de Envejece Sano. Ella dice que envejecer sano sí se puede. Así que bueno, pues quédese con nosotros y acompáñenos. Ya está Santiago Meléndez acompañándonos en este día con este tema de el tracto digestivo y sus complicaciones. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que este es un tema que generalmente nos causa confusión porque hay bastantes tratamientos, inclusive nos invaden comerciales que si hay el mínimo dolor o la mínima molestia, hay un medicamento específico para cada uno, desde el sentimiento de ardor, ¿verdad? Donde el esófago recibe el ácido del estómago y empieza a causar un poco de molestia, ¿verdad?
el hecho de que creamos que los irritantes o en este caso las comidas ácidas o los picantes, ¿verdad?, causen dolor al estómago como de manera natural, como si fuera algo que aceptáramos que así debe de ser, ¿verdad? Y que no debemos de consumir estos alimentos, por ejemplo, o el típico de que como y me inflamo, Sí, claro. ¿no? Se me expande el estómago, que el término sería distensión abdominal y genera dolor. Y bueno, pues de ahí estreñimiento, ¿verdad? Y empezamos a tener problemas de diarrea también, sería otra. Entonces hay un sinfín de problemas que necesitamos aclarar uno por uno, ¿no? ¿Qué es lo que llaman las famosas colitis, gastritis, Así el es. famoso reflujo y Así todo es, esto, así ¿verdad? Yo quisiera saber, ¿desde dónde a dónde está el tracto digestivo? ¿O por qué el tracto digestivo? ¿Qué Bueno, es? a lo largo de todo nuestro tracto digestivo está compuesto por músculo. Bien. Pero lo importante es que reconozcamos que esto no sucede o estas complicaciones no suceden nada más al adulto, sino comienza desde nuestra alimentación Bien. al nacer. Oh, ¿no? caray. Entonces, la gran diferencia de alimentación para el neonato es hay personas que deciden lactar y hay personas que deciden utilizar fórmula, ¿no? Y hay una gran diferencia que se ha encontrado en el tracto digestivo de bebés que tuvieron lactancia y bebés que tuvieron consumo de fórmula. Entonces, para que entendamos, hay microorganismos que nos ayudan bastante a poder tener una digestión mejor y todo comienza con esa diferencia, ¿verdad? De qué empezó a llegar al tracto digestivo desde el momento de nacer y para que entendamos la magnitud de la diferencia entre una buena alimentación aún recién nacidos, hay una diferencia entre 10 veces más bacterias buenas en una persona que recibió lactancia materna Ok. contra una persona que recibió leche de fórmula, ¿no? Son estudios recientes, obviamente, y hay algo que la misma leche de la mamá empieza a fomentar el crecimiento de bacterias buenas en el intestino de los bebés y se le conoce como el factor bífido. Y cuando nosotros vemos algo de algunos productos con probióticos, porque ya cada vez más las personas están enteradas de esto, los probióticos son las bacterias buenas. Ok. Entonces, dice lactobacilos bífidos, así los encontraríamos en el nombre en algún producto. Entonces, variedad de microorganismos se ha encontrado que está mayor en la persona que recibió lactancia, ¿no? Bien, entonces, pero bueno, vamos a suponer que por alguna circunstancia yo no recibí lactancia materna, me tuvieron que dar fórmula y demás, y ahorita tengo estos problemas ya que crecí, ya que soy grande. ¿Qué debo de hacer? Habría que definir cuál de todas las complicaciones, pero comenzando, ¿verdad? Casi como si fuera la ruta a esperar alguna condición intestinal a futuro, comenzaría con qué llegó primero en el tracto digestivo, ¿no? Sin embargo, ya empezamos los problemas comunes que serían de interés para el programa, Sí. pues sería lo que es gastritis, Sí. ¿verdad? Que sería el ardor en el estómago. Ahí está, ahí tenemos todo el aparato Ajá. digestivo, ¿verdad? Y colitis, que sería la distensión del intestino. Colitis es inflamación del colon. Bien. ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre las dos. La gastritis generalmente estamos confundidos y creemos que lo ácido daña a nuestro estómago, cuando Claro. el pH de nuestro estómago de manera natural es de 2 o menos. Para que sepamos qué significa 2, la escala del el pH es de 0 a 14. Bien. ¿verdad? 7 sería neutro, como el agua, ¿verdad? Y hacia el 0 sería muy ácido. Entonces, 2 es súper ácido. Ay, ¿verdad? caray. Entonces, esa es la condición que el estómago tendría que tener para estar saludable. Y cuando empezamos a tener complicaciones, el médico lo primero que hace, o el tratamiento que es prescrito por ellos mismos, ¿verdad? Uno puede ir a la farmacia y pedir algún medicamento que bloquea la producción del ácido del estómago. Sí, claro. Y nos sentimos bien por un momento, ¿verdad? Sí, claro. 2, 3 días más y vuelve el dolor y otra vez, ¿no? Y empieza este uso crónico que he conocido pacientes que lo han usado por años, ¿no? Entonces ya hay un trastorno de la producción del ácido del estómago y ya no pueden digerir bien la comida y ya no pueden comer lo que necesitaban en un desayuno típico, ¿verdad? Y empiezan a tener una dieta equivocada en cuanto a veces comen, a veces no comen y empiezan a medirse de acuerdo a cómo se siente su estómago. Y ahí es un error grave, ¿no? Claro. Entonces, esta famosa leche de magnesio que nos ayuda con el acidez. Sí, hay gente que utiliza agua de horchata, ¿verdad? O agua de avena. Este almidón que traen estos alimentos hace un pequeño recubrimiento que da un poquito de sanidad, ¿verdad? Al dolor. Pero la solución sería
el 98% de los casos es causada la gastritis por una bacteria que se desarrolla en el estómago porque el estómago no está en la acidez que debería. Perfecto. Y es ahí donde empiezan a evitar estos alimentos, que no comas limón, que no Ajá. comas esto, que los irritantes y demás. Pero bueno, ahorita seguimos Sí. platicando de esto. Hay preguntas, usted tiene preguntas o dudas con respecto al tema. Estamos hablando de la famosa gastritis, de la colitis, de todas aquellas complicaciones que afectan al tracto digestivo. Entonces, bueno, pues le vamos a dar el teléfono 2020-8865 o bien puede usted marcar también, mandar mensajito de WhatsApp al 81 26 11 35 35. Continuamos. Bueno, pues continuamos con más de Gente Grande y les recuerdo que estamos en vivo. Usted puede marcar en este momento. Sabemos que hay muchas dudas con respecto a estos temas de gastritis y colitis y que de pronto por ahí, pues bueno, se ha estado manejando desde hace mucho tiempo atrás ciertas ideas o ciertos mecanismos para atacar este tipo de problemáticas y que si bien es cierto, pues las cosas van teniendo cambios y hay investigaciones y demás y por eso precisamente es que Santiago Meléndez hoy nos habla de estos temas, del tracto digestivo, sus complicaciones y qué debemos de hacer con esas situaciones, con la tan famosa gastritis, con la famosa colitis, ¿verdad? Y bueno, Santiago, ya hablamos que entonces el pH tiene que estar balanceado y que el balance es el número 7. El pH neutro es 7 y generalmente ese es donde no sentimos ni acidez ni ninguna complicación de dolor, ¿verdad? Pero el estómago de manera natural tiene que estar en pH menor a 2. Bien. O sea, esto significa muy ácido. Por eso es que cuando se regresa los ácidos del estómago hacia el esófago, sentimos ardor. Aquí no debe de estar ácido. Bien. ¿Verdad? Solo en el estómago. Y en el intestino hay otro pH. Pero hablando del estómago me gustaría ser totalmente claro para que la idea no quede confundida. El estómago tiene que estar muy ácido, Bien. hablando coloquialmente, ¿verdad? Tiene que estar lo más ácido posible y el uso crónico de medicamentos que cortan la acidez del estómago empeora la situación, ¿verdad? Claro. Va a hacer que la gastritis dure mucho tiempo y la idea es que es causada por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Pylori viene del nombre de la parte del estómago donde se posiciona la bacteria, que es en el píloro del estómago. Entonces, esta bacteria erosiona la primer capita mucosa del estómago y causa dolor. Entonces, el medicamento está ahí para solucionar la molestia de ese día. Bien. Pero hay que acudir al médico y que nos recete el antibiótico para esta bacteria. Bien. Pasamos el tratamiento y nuestra alimentación ya debe de ir de menos hacia normal, ¿verdad? Perfecto. Y ya debería de solucionarse. Y entonces, lejos de lo que las personas comentan de que, es que no debo de comer limón, no, el picante no, porque me da gastritis, esto, ¿no lo debemos de hacer? Es porque no ha entrado en el tratamiento adecuado. Bien, perfecto. ¿Verdad? Y lo tiene como medicándose sola y empieza a tener complicaciones digestivas porque, por ejemplo, come un pedazo de carne que sería una fuente de proteína y la proteína necesita estar en un ambiente ácido en el estómago para que se desnaturalice. Perfecto. Y eso comienza la digestión para que cuando llegue al intestino ya sea mucho más fácil de digerir. Perfecto. Entonces, un estómago sin la capacidad de estar ácido va a tener complicaciones digestivas ya en todo el resto del tracto digestivo. Perfecto. Hay muchas preguntas, Santiago. Dice Irma del Centro de Guadalupe, me operaron hace 4 años de hernia yatal. Desde entonces traigo muchos gases siempre. ¿A qué se debe? Se referirá a eructo, Se me tal hace- vez. Si generalmente las personas que tienen gastritis siempre están haciendo un pequeño eructo, inclusive como que soplan, le hacen y traen algún chicle y están para que se pueda regresar los ácidos del estómago que suben hacia el esófago. Entonces, ahí habría que tener una alimentación adecuada para poder modular la capacidad digestiva. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que no desayuna ni come hasta las 2, 3 de la tarde y yo jamás tengo la sensación de ardor en el estómago, ¿no? ¿Qué tal, Pero eh? se necesita tener el proceso donde el estómago tenga capacidad de poder digerir los alimentos y ponerse ácido cuando se necesite y se inactivan las enzimas que digieren proteína cuando no se necesita. Y eso toma un tiempo, ¿verdad? Necesitaría el tratamiento adecuado si fuera gastritis
por la bacteria y comenzar un plan de alimentación que vaya modulando, otra vez reintroduciendo los alimentos típicos. ¿Cómo me doy cuenta que tengo la bacteria? ¿Hay algún estudio? Necesita hacer una biopsia primero o una endoscopía, ¿verdad? Para que pueda ver el médico cómo está el estómago, para ver si ya está erosionado o no, porque eso es lo complicado, donde ya tardamos mucho tiempo en acudir al médico, ya empiezan las pequeñas úlceras, ¿no? Claro. Entonces, sí, el medicamento va a ser un poco más tardado y más crónico porque tiene que sanar la capita del estómago. Por eso es donde usted sienta el ardor hoy, ¿verdad? Que era inusual, necesita acudir al médico, ¿verdad? Ahora, ¿también necesita un plan de alimentación? Claro, claro, obviamente. Generalmente la alimentación típica de hospital, donde incluye lo famoso que todos conocemos, que es caldo de pollo, ¿verdad? En el caldo de pollo, donde estuvo el animal con la piel, ¿verdad? Va a soltar colágeno y va a soltar otras series de proteínas que ayudan a la cicatrización, ¿verdad? Del estómago. Por eso es que no es que siempre nos digan, ay, ya sé que me va a dar caldo de pollo, ¿no? Tiene su sustento, pero necesita ir con todo el tratamiento, ¿verdad? Y todo el contexto para que pueda tener otra vez la calidad del estómago que debería. Recuerda que no es un solo factor el que Así es. ayuda, es un conjunto de todos, ¿verdad? Dice Norma Leal del Obispado, alimentos prohibidos para quien tiene gastritis. Es que es momentáneo, Sí. es lo que digo. Sí. Tenemos esa idea equivocada de que siento ardor en el estómago, entonces ya me voy a privar de muchos alimentos. No, tengo que acudir al médico a que me dé mi tratamiento. En 7 días volvería a comer normal, ¿no? Tengo que ir al nutriólogo para que me dé un plan de alimentación. Claro, generalmente ahorita un buen sistema de salud tiene el equipo multidisciplinario Bien. ya, ¿verdad? Médico, nutriólogo, psicólogo, todos, ¿verdad? Todo. Todos tienen, porque también tiene mucho que ver este tipo de situaciones. Gloria de San Nicolás, saludos y felicidades al programa. Mi hija Blanca cumpleaños, felicítela por favor. Blanca, felicidades, que cumplas muchos, muchos, muchos más. Te mandamos abrazos y que sean muchos, muchos años de bendiciones. Romeo González de Mitras, tengo 65 años, tengo gastritis crónica, he tomado por 12 años omeprazol. ¿Qué me puede recomendar? Se fijan, es lo Ese es que el hemos problema. dicho, ¿no? Sí. Y para devolver la capacidad digestiva de esta situación va a ser tardado. Necesita ir y tener el tratamiento que sería el que destruya la bacteria. Y el estómago, es que esa es la función. Si nos damos cuenta, el estómago al ser ácido, cuando llegue una bacteria, porque comí un alimento ya pasado, ¿no? El estómago tiene que tener la capacidad de destruir a estos patógenos, Bien. ¿no? Entonces, si nos da lógica, eso es lo que debe de estar haciendo el estómago con cada alimento. Si no me lave las manos, ¿verdad? Se enfrenta a muchas infecciones Claro. que se detienen por la acidez del estómago, ¿no? Bien. Entonces, generalmente hemos escuchado, ponle limón o lávate las manos con limón, ¿no? Porque el ambiente ácido va a destruir esas bacterias que tengamos en la mano, ¿no? Nos daría ¿Le ese recomiendas a don Ramiro que visite nuevamente al médico? tiene que ir al médico, ¿verdad? Y generalmente el médico de la vieja escuela está acostumbrado a recibir un paciente de este tipo y recetar un medicamento Sí. Que controle la acidez del estómago, ¿verdad? Pero eso no soluciona el problema. ¿Don Ramiro puede visitarte? Sí, claro. Y recomendaría que fuera con la sugerencia de decirle al médico, me comentaron sobre la bacteria que causa gastritis, ¿verdad? Helicobacter pylori, y quiero un tratamiento en base a eso, o que dé su opinión, ¿verdad? Al respecto. O busque a Santiago ya para que le dé mayor orientación en su caso. Eulalio de Escobedo, ¿el aguacate hace daño a las personas diabéticas? ¿Comerlo todos los días hace daño? No, para nada. Es una grasa, no influye en la producción de insulina, entonces hay otros programas que tenemos ya en las Sí. redes sociales que hablamos un poquito más sobre las De grasas, grasas. pero no es, hemos dicho en algunos programas que no hay un superalimento, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de otras cosas que van en el plato, ¿verdad? Que sería pues en la dieta completa, ¿no? Lo que sí es que es buenísimo el aguacate, no se prive de él. Y bueno, comerlo todos los días, claro, en dosis indicadas por el Claro, nutriólogo es claro. lo más correcto, ¿no? Nayeli Díaz de Guadalupe, Nuevo León, dieta para combatir la gastritis. Ya tiene que ir acompañado, ¿verdad?, del antibiótico. Sí. Y cuando hay antibiótico, esa era la segunda parte de la idea del tracto digestivo, que cuando hay antibiótico por otras cosas, incluyendo esta, el antibiótico lo que hace es antivida, ¿verdad? Antibio.
es antivida, entonces va a destruir todos los microorganismos también, aunque Bien. sean los buenos. Bien. Entonces el intestino se va a quedar sin los probióticos que nos estaban ayudando a tener una mejor digestión ya en la parte intestinal. Entonces necesito agregar probióticos y prebióticos. Prebióticos sería lo que comen los microorganismos, ¿no? O sea, Pero su alimento. Los buenos. Así es, los buenos. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar estos prebióticos y probióticos? Fácil, puede ir a cualquier farmacia y preguntar, ¿verdad? No es un producto que necesite alguna receta. Simplemente los hemos escuchado en alguna bebida por ahí que salen en los Sí. comerciales, pero esa está acompañada de mucha azúcar, ¿verdad? Generalmente la tienden a dirigir hacia los niños, pero es para cualquier persona. Lo que yo recomiendo es que puedan comprar un producto de probióticos y ponerlas en una bebida de fruta natural y tomársela al otro día. Bien. Eso va a hacer que se multipliquen y tomaremos una bebida súper cargada en probióticos, ¿no? Perfecto. Que a diferencia de lo que habíamos dicho de las fórmulas lácteas, aunque dice, ¿verdad? Con probióticos y para la flora intestinal del bebé, es 90% menos de lo que sería la ventaja de tener la lactancia materna, ¿verdad? Claro. Que predispondrá ese tracto digestivo para futuro enfrentar unas complicaciones. Pues bueno, estos probióticos y prebióticos los podemos conseguir, aunque digan estas bebiditas que digan light. Es como mejor comprarlo solito. Perfecto, ¿verdad? la pastillita. Ujú, Bien, pues ahí están. Santiago, tu número, porque se nos acaba el tiempo, por favor. 818-255-9683 y mi correo es santiago.melendez con z.c@hotmail.com. Ahí está apareciendo en pantalla. Yo sí le recomiendo, es bien importante. Aquí, con el tiempo medido y con solamente unos datitos de usted, pues no se puede dar así como que una explicación más concreta y más exacta. Yo sí le recomiendo, si tiene la inquietud, pues comuníquese con el experto, ¿no? Es lo más indicado. Haga un plan de alimentación, es decir, vaya con quien le haga un plan de alimentación a usted, a su persona, a sus necesidades, a sus actividades, ¿sí? No podemos estar siguiendo un machote, un plan de alimentación generalizado, no es específico a sus necesidades. Por favor, acuda. Si tiene toda esta problemática, pues vaya con el nutriólogo, es muy interesante, es muy importante. Bueno, pues agradecemos muchísimo que siga con nosotros en este espacio de Gente Grande y estamos pues celebrando el Día del Niño, por eso desempolvando el tocadiscos de los, de los 60s, la famosa patita de Cricri. ¿Qué recuerdo le trajo? ¿Le gustó? Bueno, pues es precisamente porque estamos celebrando el Día del Niño hoy, 30 de abril. Y está con nosotros el doctor César Arcadio Cruz. Él es ginecólogo y obstetra con especialidad en infertilidad. Él, bueno, pues viene a hablarnos de un tema muy importante, muy interesante, hablar de hormonas de reemplazo en el caso de la menopausia. Y bueno, pues él es parte del staff de médicos de Ginequito y vamos a platicar precisamente de este tema. Doctor, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, pues este tema que es muy importante porque las mujeres que están llegando a la menopausia y están pasando por esta situación, le tienen como cierto temor a estas hormonas de reemplazo, a lo que puede, el tratamiento que les dan en esta etapa de la vida. ¿Qué podemos decir? Es bien interesante porque generalmente sobre este tema hay muchos tabúes, que si es dañino, que si aumenta el riesgo de cáncer, que si aumenta el riesgo de efectos de trombosis, y eso hace que la paciente, pues como comentamos, tenga miedo. Claro. Es bien importante definir que existe una etapa que se llama climaterio, que es la etapa previa a la menopausia. En Bien. realidad, menopausia, literal, podríamos decir que significa un año sin menstruación. Perfecto. Mientras la mujer no esté así, entonces entra en la etapa de climaterio. Sí. Y esta etapa es donde se presentan todos los síntomas: bochornos, sudoraciones, cambios de estado de ánimo, disminución de la libido, y eso es lo que pone en jaque a la mujer. Claro. Porque de ser una mujer completamente activa, empieza a tener trastornos que influyen en su personalidad. Bien. Y ahí es donde se debe valorar si damos la terapia de reemplazo hormonal. ¿No todas las mujeres son candidatas para estas terapias? Así es bien importante. Los riesgos, pues obviamente si tenemos antecedente de un cáncer de mama,
pues obviamente está contraindicado. Si tenemos antecedentes heredofamiliares, habría que hacer un análisis, no siempre es contraindicación. Si tenemos antecedente de trombosis, es decir, coágulos en las piernas, o si tenemos antecedentes de enfermedades vasculares cerebrales. En estos casos sí hay que hacer un análisis porque el riesgo puede aumentar. Sin embargo, esto depende mucho del tipo de tratamiento. En la actualidad existe la terapia de reemplazo hormonal con hormonas como tal, la terapia con hormonas bioidénticas, pero ojo, siguen siendo hormonas. Perfecto. El estradiol es la hormona o el estrógeno natural y se suple por estrógenos conjugados equinos, que era lo que se usaba en la década de los 70s, 80 y salió el riesgo aumentado de cáncer, ¿verdad? Que después se comprobó que no era tanto y ahora se usa el estriol, que es un poquito más noble que el estradiol. El juego de palabras. Perfecto. ¿Verdad? Pero esto marca la diferencia. Y aparte, si la persona tiene útero, va al recibir la terapia de reemplazo va a volver a arreglar. Y eso es lo que la paciente dice, espérame, yo ya estoy sin reglar y me van a volver a hacer reglar, como que no. Y ahí habría que combinar el estrógeno con una progesterona. Y generalmente se usan las sintéticas y obviamente eso puede afectar. Entonces sí es bien importante decir, no es algo malo, pero sí hay que individualizar cada caso y ver si damos terapia de reemplazo hormonal como tal, si damos hormonas bioidénticas o lo que está de moda que platicamos ahorita, los estrógenos de soya o los estrógenos naturales. La verdad es que muchos de estos también reciben cierto tratamiento químico para poder ingerirse. Claro. Y entonces ya no entra como natural por ciento, pero nosotros lo tomamos más que como terapia, como suplemento alimenticio. Porque esto lo que hace es bloquear los receptores de estrógeno. ¿Qué pasa en la mujer? La mujer está acostumbrada a un nivel de estrógeno. Empieza a bajar y bajan los niveles y eso provoca que ciertos receptores queden pues descubiertos. Lo que hacen las isoflavonas, las hormonas bioidénticas es cubrir esos receptores y quitar los síntomas. La hormona no, la hormona suple la función. Una hormona es una sustancia que se produce en un órgano y que tiene efecto en otros órganos o tejidos. Entonces, es bien diferente, válgame la redundancia, el efecto. Entonces, si nosotros damos estos medicamentos que bloquean los receptores, estamos quitando los síntomas, pero no estamos dando la protección total. Caray. Y eso hay que explicarlo con la paciente porque viene el riesgo de osteoporosis, enfermedad coronaria, enfermedad de accidente vascular, que la paciente tiene que estar bien vigilada. ¿verdad? Perfecto. Ahora, siempre está el riesgo latente de que es medicamento. ¿Cómo que me voy a condenar a tomarme medicamento pues toda la vida? ¿Es así? Esas son las palabras mágicas. Sí. ¿Cuánto tiempo? Si nos vamos a la década de los 80, pues es hasta que te mueras. Bien. ¿Y qué pasó? Se empezó a incrementar el riesgo de tumores, de cáncer. En la actualidad no. La condición natural es que la mujer tarde o temprano va a dejar de producir estrógenos y obviamente el cuerpo se debe ir acostumbrando. Claro. Pero como todo, si yo me pongo a dieta, al día siguiente voy a andar de un humor porque tengo hambre. Claro. Bueno, el cuerpo es igual, baja el nivel de estrógeno y los necesita. Y entonces protesta y vienen los síntomas. Perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar los síntomas, los riesgos inherentes a la falta de estrógeno por el tiempo necesario a que el cuerpo se vaya acostumbrando e irlo disminuyendo. ¿Y qué pasa? Ya pasó esta etapa, la paciente tiene osteoporosis, hay tratamiento para osteoporosis. Bien. Hay problema cardiovascular, hay tratamiento. Ya no es dar estrógenos para prevenirlo, porque entonces nos aumentamos otro tipo de problemas. Claro. Entonces, aquí la clave también es estar vigilantes. Es decir, yo no debo de ir una sola vez y ya que me dan el medicamento, pues ahí lo sigo comprando. No, ¿verdad? Tengo que estar vigilada periódicamente. Eso es bien importante. La revisión o el tratamiento debe evaluarse cada 3 o 6 meses en un inicio y posteriormente puede ser cada 6 meses, cada año. Bien. Esto debe ser como el Papa Nicolau, como la mamografía, hacerse su densitometría si se necesita cada año y medio y su evaluación. Esto también es bien importante, se hace en conjunto. Nosotros vemos la cuestión hormonal, ginecológica y se hace una interconsulta con el internista para los riesgos cardiovasculares y entre los dos tomamos decisión. Perfecto. También puede ser necesario un endocrinólogo para ajustar dosis cuando hay deficiencia de otra hormona, porque a veces puede venir deficiencia de tiroides, y no por la falta de estrógeno, sino por la edad. Claro. Que es el enemigo que todos tenemos. Sí. Tarde o temprano la edad va mermando el organismo y entonces hay que suplirlo.
¿verdad? Perfecto. Entonces, estamos hablando de hormonas de reemplazo y todo lo que hay, o sea, hormonas de reemplazo, hormonas bioidénticas, las naturales que ya también habló el doctor. Todo esto es para las mujeres que están ya en menopausia o aquellas mujeres que están por llegar a esta edad. Y bueno, hay que estar muy conscientes de ello y vigilantes de nuestro cuerpo porque, ya lo dijo el doctor, los síntomas realmente son pues muy, para algunas mujeres con muchas molestias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué debemos de hacer? Pues acudir a mi ginecólogo y que vean cuál es el tratamiento adecuado a mi persona. ¿Sí? Ya hablamos de que, bueno, hay diferentes medicamentos que sí se ha cambiado mucho desde hace algunos años a la fecha, desde los 80s a la fecha ha ido evolucionando todo esto. Y ahorita, pues, precisamente el doctor hablaba de estas famosas medicamentos naturales, ¿no? Porque ahorita el boom es el camote silvestre, lo de soya, las isoflavonas, eso es el boom. Y todo mundo con el hecho de que son naturales, pues quiere irse por ese lado. Ahora, es bien importante. A final de cuentas, en medicina lo que cura es bueno. Claro. Y no podemos estar peleados con la medicina alternativa porque también tiene su función. A final de cuentas, muchos medicamentos vienen de plantas. Perfecto. Nada más que el problema es la dosis. Solo la dosis hace el veneno. Ah, claro. Entonces, si yo te estoy dando una dosis insuficiente, pues de nada sirve. Perfecto. Entonces, las terapias de reemplazo, las terapias alternativas como acupuntura, como masaje, todo eso, ayudan desde un punto de vista físico. Bien. Pero el tratamiento hormonal debe siempre ser imperante si es necesario. Y si no es necesario, las hormonas bioidénticas o bien los estrógenos de soya. Debemos de ver qué paciente se beneficia, porque a veces es bien sencillo manejar y dices, bueno, te doy una terapia con isoflavonas, bloqueo ciertos receptores de molestia, te agrego, tengo ansiedad, te doy un medicamento para la ansiedad, tengo osteoporosis, te doy un medicamento, y la paciente va a andar bien sin darle estrógenos como tal. Perfecto. Y hay pacientes que les haces esto y nada, les das estrógenos y es la única manera. Claro. Entonces hay que ver ese universo de pacientes, quién se beneficia, quién no, pero como bien comentaba, no darle a todas lo mismo, o que fui con el doctor y me dio esto y yo me lo tomo, Sí. porque ese es el mayor riesgo tanto para la salud como para el beneficio del medicamento. Claro. No, y aparte también últimamente, doctor, este boom de los naturales, que ya en cualquier línea de productos se está vendiendo este tipo de suplementos y que bueno, yo me lo voy a tomar, pero pues bueno, esto tiene que ser bajo una prescripción médica, ¿no? Así es. De hecho, ya en el mercado hay sustancias de isoflavonas naturales que las venden en la farmacia. Claro. La única diferencia es que viene una dosis. Y entonces podemos decir, tómate una pastilla, te tomas 2, tómate una cápsula, tómate 5, según la necesidad. Y ya no tenemos ese problema de estar calculando de una manera indirecta. Perfecto. ¿Cómo amaneció hoy? No, pues hoy ando bien. No, ahora ando mal. No. La dosis está funcionando, no está funcionando. Hay que pasar a lo que sigue. Perfecto. Y Claro. esa es la ventaja de un tratamiento bien establecido. Y controlado por el médico. Así es. Vamos con este corte promocional que ya está listo. Le recuerdo que las líneas de comunicación están abiertas. 2020-8865 es el teléfono que tenemos en el estudio. Puede marcar, hacer sus preguntas. Platicamos con el doctor César Arcadio Cruz, ginecólogo y bueno, con especialidad en infertilidad, obstetra también, hablando de hormonas de reemplazo en la menopausia. Bueno, pues continuamos, seguimos con más de Gente Grande y le queremos recordar, alguien nos llamó diciendo que su hija cumplía años. Nuevamente lo felicitamos. Déjeme buscar la llamada para felicitar y por llamarnos. Gracias por compartir, que aquí está. Dice Gloria de San Nicolás, dice, mi hija Blanca cumple años. Felicítela, por favor. Felicidades, Blanca, que cumplas muchos más. Y también felicidades a los niños que se quedaron hoy en casa. Felicidades para todos ellos y también felicidades para todos. Todos debemos de recordar hoy a nuestro niño interior. Háblele el día de hoy, apapáchelo, quiéralo mucho, póngase a platicar con ese niño interior, con esa niña de hace años, que hace mucho que no la visita. Bueno, pues dígale qué bueno
que estás hoy conmigo. Me encanta tenerte cerquita y pues quiero felicitarte y decirte que estoy muy orgullosa de ti. Eso es sanar a nuestro niño interior, ya lo había dicho Martí Bernal, nuestra colaboradora. Bueno, pues hay llamadas. El día de hoy estamos platicando con el doctor César Arcadio Cruz, que es ginecólogo y obstetra con especialidad en infertilidad. Él está hablando de hormonas de reemplazo. Y tenemos una pregunta, doctor. Dice la señora Sánchez de Hidalgo, estoy en la menopausia, tengo 58 años, pero no tengo síntomas. ¿Aún así tengo que tomar estrógenos o tengo que tomar hormonas? Eso es bien importante. Si no hay síntomas, independientemente de la edad, no es necesario dar estrógenos. En ella habría que evaluar si hay riesgo de osteoporosis, si hay riesgo de enfermedad cardiovascular y dar los medicamentos pertinentes. Perfecto. Pero ella ya no es candidata a terapia de reemplazo hormonal, sobre todo porque no hay síntomas. Solamente la vigilancia. La vigilancia, eso es bien importante para evitar los efectos a largo plazo, que sería una descalcificación que lleve a una osteopenia, que Claro. es decir, huesos delgaditos, a una osteoporosis, que son huesos frágiles, y a una fractura por deficiencia de calcio en sus Claro. huesos. Solamente, qué bueno, nos da mucho gusto, qué bueno que usted no tiene síntomas, solo estar vigilante de estas situaciones que se pueden presentar, como ya lo dijo el doctor. Consuelo Covarrubias dice de Cumbres, ella pregunta otra cosa, dice que si le puede decir qué es la cándida. Cándida es un hongo, perdón. Cándida SP es el nombre o el nombre de este honguito, y existe una variedad que se llama Cándida albicans, que es la que puede provocar infecciones en el tracto respiratorio, cavidad bucal, cavidad vaginal. Entonces, si se aísla Cándida, no siempre es malo, pero hay que ver la variedad y sobre todo si está asociada a síntomas para dar un tratamiento tópico, es decir, local o tomado. Perfecto. Seguramente le dijeron esto y bueno, hay que dirigirse con el médico. ¿Los tratamientos los tiene que indicar el médico? Sí, porque desgraciadamente los honguitos tienen una etapa de crecimiento, se ataca y quedan las esporas. Claro. Y estas pueden tener un tiempo de crecimiento, de maduración hasta de una semana. Entonces se da el tratamiento, desaparecen los síntomas y a la semana vuelven a crecer y en un lapso de 2-3 semanas vuelve a recaer la paciente. Caray. A veces el tratamiento hay que darlo por 15 días o hasta por un mes, dependiendo de la variedad del hongo. Sí, porque de pronto vamos a la farmacia y queremos comprar estos medicamentos que están muy fácil a la mano para este tipo de situaciones. Y no, lo más indicado es ir al médico. Sí, porque generalmente son útiles en un momento dado que andas en una playa, que andas en un lugar y no hay manera de ver un médico, bueno, lo uso. Pero si ya lo compramos y no funciona, hay que ir, a veces hay que tomar un cultivo, Perfecto. hacer un examen que se llama KOH para ver los hongos y ver qué variedades y dar el tratamiento pertinente. Perfecto. Seguimos hablando de las hormonas de reemplazo. Qué bueno que surgió esta pregunta de la señora que dice que ella no tiene síntomas. Me voy a la parte en la que sí tienen síntomas y toman medicamento. Más o menos, ¿cuándo dejo de tomar estos medicamentos? Eso es bien importante, bien interesante que platicamos al principio. En un inicio era hasta que te mueras. Sí. Y vimos que fue un desastre, Sí. aumentaron los riesgos de tumores malignos, de ovario, de mama. En la actualidad es dar el tratamiento el tiempo que sea pertinente, es decir, mientras la paciente esté bien. Posteriormente hay que ir destetando, es decir, bajando dosis hasta que se acostumbre y posteriormente dejarlo, porque no vamos a tener un beneficio mayor si lo tomo 10 años que si lo tome 3. Bien. ¿Verdad? Ahí el beneficio más que nada es estar evaluando la condición de la paciente. ¿Hay algún promedio de tiempo? Sí, más o menos en la actualidad entre 55 y 60 años. Ya más de Perfecto. 60 a veces no tiene un beneficio tácito que dijeras, no, me superen mucho los riesgos, ¿no? Yo creo que es una etapa alrededor de los 60 cuando pudiera quitarse. Sin embargo, hay que individualizar cada caso, porque Claro. hay pacientes que sí lo necesitan. Perfecto. ¿Qué pasa con la alimentación? Porque también se escucha mucho que hay ciertos alimentos que ayudan a esta etapa de la mujer. Es bien importante. Está bien catalogado que los países orientales donde se consumen altas cantidades de soya, existe menos incidencia de estos problemas. Entonces, una dieta balanceada, yo les digo a mis pacientes, a la edad de los 50 años en adelante, vamos a comer alimentos que tengan soya, refrescos, comida,
ya venden incluso yogur, y esto nos ayuda a recibir un suplemento de soya natural. Bien. Que el cuerpo lo empieza a hacer funcional. Y ya si es necesario agregar la terapia. Otra cosa es que es bien importante la vitamina D, porque el calcio, si lo damos solo, no se adhiere a los huesos. Claro. Necesita el estrógeno y necesita la vitamina D. Perfecto. Entonces sí es bien importante que la mujer ya después de los 50 años tenga un suplemento adecuado de vitamina D. Y la forma más sencilla de conseguirlo es que nos den los rayos del sol. Al darnos los rayos del sol, el mismo cuerpo facilita la producción de vitamina D. Perfecto. Pero bueno, a veces es difícil, pues lo podemos suplementar en tabletas. Bien. Dice María Soler de Monterrey, dice, ¿cuánto dura la menopausia? Los síntomas, dice, llevo 4 años con ellos. Bueno, los síntomas pueden durar desde pocos meses hasta muchos años. Si están los síntomas, hay que dar un tratamiento para quitarlos y luego empezar a ver cómo vamos haciendo que el cuerpo se acostumbre a esa deficiencia o baja estrogénica y los síntomas sean tolerables o desaparezcan. ¿Puede pasar que me dieron ya un tratamiento pero no me funciona? Claro, sí existen los casos donde les das terapia de reemplazo hormonal y los síntomas persisten. Y esos son los casos más difíciles de tratar. Incluso en esos casos a veces hay que evaluar condiciones desde otro punto de vista hormonales, condiciones desde el punto de vista emocional y condiciones desde el punto de vista de algún proceso metabólico, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, que pudiera estar afectando el conjunto. Claro, y comento esto porque seguramente dices, bueno, es que ya tengo un tratamiento, tengo 4 años, no me siento bien, pues habrá que ver otras opciones. Sí, porque me tocó un caso de una paciente que tenía terapia de reemplazo y estaba mal, y una cosa que a veces parece lógica, y ya le hicieron su perfil tiroideo. No, era hipotiroidea y muchos de sus síntomas se corrigieron al darle la hormona. Pues entonces, que se acerque nuevamente. Hay que ver eso, y si es necesario una interconsulta con el endocrinólogo, que haga su evaluación. Esto se trata de, yo les digo a los pacientes, es como cuando juegas fútbol. Claro. Si eres un crack, pues tú solo burlas y metes el gol. Pero si no eres tan bueno, pues te auxilias del otro, el pase y metes gol. Sí, Esto claro. es igual, hay que apoyarnos y resolverle el problema a la paciente. Perfecto, acérquese nuevamente, probablemente el tratamiento que tiene no le ayuda. Dice Carmen Cantú de La Joya, tengo 53 años, soy diabética, hipertensa y con neuropatía, pero no siento nada de menopausia, dice, en premenopausia, pero no siento nada, dice que no tiene síntomas. Bueno, ahí la neuropatía habría que ver si no es diabética. Sí, claro. O algún otro problema, porque generalmente la neuropatía no va de la mano con la deficiencia Perfecto. de estrógeno. Dice que es diabética y que es hipertensa y tiene 53 años. Sí, entonces puede ser que parte de eso. Esto es bien importante y a veces leemos por ahí que dar tratamientos pueden llevar riesgos. Es más riesgoso si un diabético no recibe el tratamiento que si toma el medicamento. Perfecto. Es más riesgoso si un hipertenso no recibe el tratamiento porque al final de cuentas vamos a terminar con un infarto, con una insuficiencia vascular importante, con una amputación de un miembro inferior en los diabéticos. Eso se puede prevenir. Perfecto. Siempre, nada más que hay que hacernos a la idea de que ya no está funcionando. ¿Qué pasa si al carro se le descompone una pieza? Pues hay que cambiarle y ya funciona. Esto es igual. No estoy produciendo hormona, hay que darla de reemplazo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? El necesario. Bien. Ahora, ella dice que no tiene síntomas de menopausia. Pues no es necesario. Entonces no se preocupe necesario. por eso. Así es. Solamente vigilante en lo que ya dijo el doctor, osteoporosis, hipertensión, etcétera, ¿no? La señora Hernández del Centro de Monterrey, una mujer de 60 años, si empieza a tomar hormonas, ¿podrá desarrollar Alzheimer? ¿Tiene que ver las hormonas con esto? Sí hubo una publicaciones de que hay cierta protección. Sin embargo, si ella tiene 60 años y no ha desarrollado Alzheimer, es poco probable. Generalmente es una enfermedad que empieza a edades más tempranas, hay ciertos antecedentes. Podría haber en un momento dado algún tipo de deficiencia ya por la edad, pero es poco probable. Sin embargo, darle terapia para prevenir eso aumentaríamos los riesgos de problemas en tumores en mama, en ovarios, si todavía los tiene, y obviamente no sería candidata así explícita para el tratamiento. No, igual ya lo hemos hablado y la Asociación Alzheimer de Monterrey viene los viernes y bueno, no hemos visto mucha relación con esto. Bueno, pues doctor, se me
me acaba el tiempo. ¿Dónde se pueden comunicar con usted? Sí, se pueden comunicar al teléfono 83 48 22 73. Estamos en el Centro Médico de la Mujer, en el edificio de Constitución, y ahí podemos pues asesorarlos para el tratamiento. Nos quedaron más preguntas, ¿hay alternativas, hay alimentos, hay más? Bueno, pues seguimos platicando. Claro que sí. Gracias al doctor César Arcadio Cruz, ginecólogo y obstetra con especialidad en infertilidad, hablando de hormonas de reemplazo. Gracias al equipo de producción, que tenga un excelente día, cuídese mucho. Uma García, gracias por mi maquillaje y por mi imagen de hoy. Gracias a Cristi Beltrán en la producción de este espacio, Yasmín González, nuestra asistente de producción, a nuestros camarógrafos Eduardo y Eduardo, gracias al audio Marlon, en el switcher, ahí está Giovanita y bueno, Luis y todos los que hacen posible este espacio de Gente Grande. Hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande. Recopilar los hechos que visten la historia es cuestión del